Entonces, ahora sí, estamos grabando. Hola a toda la gente de YouTube. Suscríbase, dele like, comente, active la campanita. Y eso, hoy día vamos a partir nuestras clases de biología común. Esta es la primera clase. Vamos a partir haciendo una presentación de lo que va a ser la asignatura, presentándonos las tutoras, ¿cierto? La Trini y yo nos vamos a presentar y vamos a explicar ya qué vamos a hacer durante el resto del año, ¿ya? No, estas clases sí, como dice la Trini, sirven para absolutamente todo, ¿ya? Entonces, biología común lo vamos a estar llevando a cabo la Trina Meneses y yo, Fernanda Meléndez, ¿ya? Oh, no le puse animación a la diapo. Ya, qué triste. Ya, entonces sus tutoras. Como estaba diciendo, ¿cierto? La Trini y yo vamos a ser las tutoras. Yo me presento, dígame. Que no con el PPT. Ah, ¿no están viendo el PPT? No, está... Ya. Gracias por avisar. Ya, miren, ese era el primero. Pucha, yo así toda emocionada pensando que estaban viendo el PPT. Ya. Ahí está el PPT. Gracias por avisarme. Gracias, de verdad. Entonces ahí les decía, ¿cierto? Que ahora vamos a presentar la asignatura, cómo vamos a llevar a cabo y todo el tema. ¿Ya? Entonces, sus tutoras. Ahora sí vamos bien. Ya, entonces yo voy a partir presentándome, después se presenta la Trini. Mi nombre es Fernanda Meléndez, tengo 18 años. Voy en primer año de medicina en la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Rancagua, por si acaso, no la Bernardo O'Higgins, no, la de O'Higgins. Eso, tengo 18, soy egresada del año 2019, el año pasado me tomé el año para preparar la prueba y la di de nuevo este año y entré. Eso, fui tutora el año pasado, también de biología común, y este año soy también tutora en biología común y también soy la jefa de departamento de biología en general, ya tanto biología común como biología mención. Los PPT se van a subir a un drive, ¿ya? Y el drive se lo vamos a mandar, ¿ya? Sí, adelante. Ya. Bueno, yo me llamo Trinidad Meneses, también tengo 18, salí el año pasado del colegio, también quería estudiar medicina, pero no me alcanzó, médica frustrada. Así que este año de nuevo organizando todo para darla, y me voy a enfocar mucho más porque el año pasado con la pandemia igual uno como que se perdió, por lo menos yo me perdí harto. Yo no soy la que ladra está en el electivo y se llama Bien, la Francisca. Fran. A ver qué más, yo la hacía clases a mis amigas, pero así a un nivel tan grande no, así que igual si me pongo muy nerviosa a veces, así que cualquier cosa me dicen si voy muy rápido o si escuchan mi voz tiritona, soy un poco insegura, pero ya de a poquito le voy agarrando ahí vuelo y me voy a acostumbrar más y cosas así. Y yo creo que eso, sí, eso sería todo por ahora. Y la Trini es bacán, así que mucho amor hacia la Trini. Pero me había una pregunta. ¿Las ciencias electivas son solo para tercero y cuarto? No necesariamente son solo para tercero y cuarto medios, sino que en electivo o en mención, que es lo mismo, se ve materia de tercero y cuarto medio. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ya, la organización de las asignaturas, ¿cierto? La organización de biología común. Nosotros vamos a tener clases los días martes de 6 a 7 y media, que en su mayoría van a estar hechas por la Trini, y los sábados vamos a tener de 8 y media de la mañana, por si acaso, ya que hay gente que se me pregunta de la mañana, de la tarde, de la mañana, ya, de 8 y media de la mañana a 10 de la mañana. Ya esa generalmente lo voy a hacer yo, a excepción de este sábado que la va a hacer la Trini, ¿ya? El material lo vamos a subir a un drive y ese drive va a estar en el grupo de WhatsApp, y para la gente que no está viendo desde YouTube, en la descripción del video va a estar siempre el drive, ¿ya? Vamos a grabar todas las clases, sin importar si vienen 1 o 10.000 personas, todas las clases las vamos a grabar y las vamos a subir al canal de YouTube del Preo. El link después se los mando por WhatsApp. Vamos a hacer ejercitación al final de cada tema y control al final de cada eje temático. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a ver primero célula eucarionte y célula procarionte. Entonces, al final del tema de células va a venir una ejercitación de 15, 16, 30, 40, 100 preguntas, las que se estimen convenientes. Se va a hacer la revisión de esa ejercitación y luego vamos a continuar con el tema que sigue. Al final de todo un eje temático, por ejemplo, al final de todo herencia y evolución, vamos a hacer un control de 30, 40 preguntas,
en una clase, la clase que sigue se va a revisar ese control y la clase que le sigue vamos a hacer una retroalimentación de todo el contenido visto, ya como un resumen, por así decirlo, del eje temático, según los puntos que tengan más débiles como grupo curso, ¿ya? Respecto a los ensayos que yo vi que preguntaban, sí, vamos a hacer ensayos cuando todavía no los tenemos estipulados, pero ejercitación va a haber cada 2 3 clases, mínimo, ¿ya? Si es que no son todas las clases. Las clases sí son distintas, martes y sábados son totalmente distintas, entonces lo ideal es que asistan a ambas clases, si no pueden asistir a ambas clases, que se pongan al día viéndolas por YouTube, ¿ya? Sí. a Igual la este es organización... nuestro departamento, perdón, que Sí, no en todo, o el año pasado se hacía que habían más de una vez clase a la semana, pero se veía la misma materia, nosotros nos lo quisimos hacer así, ya igual por tiempo, porque la FED está en la U también, y además porque para ejercitar más, yo creo que lo esencial en biología es hacer ejercicios, porque luego de hacer tantos ejercicios te das cuenta que son casi los mismos, cambian algunas cosas, pero el sentido del ejercicio son muy parecidos entre todos, así que vamos a enfocarnos más en ejercitar, así que por eso vamos a ir avanzando cada clase con materia distinta. ¿Y cómo se llama esto? Los electivos que preguntan empiezan en el preu. Acá nosotros tenemos los electivos separados a los comunes, entonces todo parte de una, ¿ya? Sí, siempre vamos a compartir los links de las clases por WhatsApp. ¿Alguna otra duda respecto a la organización de la asignatura de biología común? Por Los favor, sábados a las si no 8 de van la a hablar. mañana, ¿no? Sí, 8 de la mañana, tempranito. Uy, ya. Sí, el que madruga, Dios le ayuda. Es verdad. Van a dar el tema, ¿cómo es la clase? No sé cómo fue la clase de matemática de ayer. ¿A qué hicieron? Yo me metí al inicio a ver que estaban haciendo un menti nomás. Haremos ensayos solo contrarios, los ensayos los vamos a ir viendo a nivel preuniversitario, se van a ir haciendo. No, pero ayer en matemática hicimos lo mismo del link que mandaste tú y empezaron con materia y se presentaron. Sí, pasaron la primera unidad, introducción, actividad y listo. Me refería a que, por ejemplo, en la primera diapositiva pusieron el tema que se iba a ver en toda la clase. Entonces, como preguntaba eso, si aquí ya. se iba a hacer algo parecido. Sí, Sí, sí. La idea que tengo yo es mandarle el cronograma de toda la asignatura ahora o mañana, para que ustedes sepan qué se va a ir viendo clase a clase. ¿Ya? sí, y así también pueden repasar o cosas previamente a la clase. Así llegan con las dudas al tiro. Alguien me pregunta, Juliana, la Juliana estaba el año pasado acá, y me pregunta si este año vamos a hacer igual purgas. Sí, este año vamos a hacer purgas, pero las purgas son, acá le llamamos purga a limpiar los grupos de WhatsApp, ya en biología, vamos a limpiar los grupos de WhatsApp. ¿A qué me refiero con esto? Es que tenemos 7 grupos de WhatsApp con 200 personas cada grupo y asisten 600, 700 personas a clases, ponte tú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada cierto tiempo vamos a mandar un formulario para que ustedes se inscriban y me digan, sí, sigo en el preu, qué sé yo, y después le envío de nuevo un nuevo link de WhatsApp para que se vayan limpiando los grupos. Ya no es que se van a ir del preu si no asisten a clase o cosas así, no, es simplemente para mantener limpios los grupos de WhatsApp y no terminar con 700 grupos de WhatsApp a fin de año, ¿ya? Sí. Así que eso. No, los electivos no son necesarios para TP. Ya, avanzamos entonces, si es que no quedan preguntas así. Respecto a biología específicamente, sí, en general me preguntan si se va a ver lo mismo que el año pasado, y si hasta el momento sí, porque todavía no tenemos el temario nuevo. Apenas actualicen el temario, se va a actualizar lo que nosotros vamos a ver en clase. Exacto, sí. Y ahí nosotros le vamos a informar, obviamente. No nada, vamos a seguir con lo mismo del año pasado, por si acaso. Sí, para que estén tranquilos en ese sentido. Alguien pregunta cómo se toma el electivo, eso ya lo expliqué al inicio, que tienen que ingresar a la página del preu y a través de la página del preu ingresar a los grupos que les interesen. Oye, entonces significa que cuando tengan ustedes el temario solo se van a enfocar en eso, ¿no? Porque sé que en muchos preu te pasan todo de una, no solo lo de la PDT. No, si nosotros vamos a dar un foco más hacia la PDT. Agradecido. Y biomolécula está en el temario.
Claro, o sea, si vemos que hay una materia que sirve como para complementar y entender mucho mejor eso que está en el temario, lo vamos a pasar, pero no lo piensen así como, más materia, sino que es como, la biología en sí está toda conectada, no hay que verla como ejes, sino que está todo conectado entre sí, así que saber de biomoléculas luego me va a servir para todo, así que si es necesario puntualizar en algunas cosas, lo vamos a hacer. Sí. La idea es que se vayan 10 de día acá para la parte de biología común al menos. Oigan, paréntesis. Yo soy súper pesada. A mí me molesta cuando en los grupos de WhatsApp doy información, no la leen y 2 mensajes más abajo me están preguntando lo mismo. Yo en ese sentido lo voy a admitir desde ahorita para que evitemos problemas. Si yo doy una información, yo espero que todos me la lean, ¿ya? Para que evitemos problemas, evitemos conflicto y todo el tema, ¿ya? Sobre lo mismo, sobre evitar conflictos y todo el tema. Nosotros que como PREU, durante esta semana le vamos a enviar los protocolos de acción en casos de acoso o en caso de problemas como entre nosotros. Ya se van a mandar todos esos protocolos esta o más tardar la próxima semana para que todo sea lo más transparente posible. Desde ya le adelanto que en caso de que en clases hay algún problema, así como problema en el sentido de no me gusta cómo explica la profe o siento que va muy rápido, cosas así, hay una jerarquía, por así decirlo, para ir consultando los problemas. Si por ejemplo alguno de ustedes tiene un problema con cómo yo realizo la clase, ya en el sentido de que voy muy rápido, que no me entienden, cosas así, primero se habla conmigo o con el tutor que esté realizando la clase, ¿ya? Después, si no pueden solucionar, mejor dicho, el problema con la persona que está haciendo la clase, avanzan con el jefe de departamento. En este caso, el jefe de departamento de biología soy yo. Entonces, por ejemplo, si tienen un problema con la Trini, y no lo pueden resolver con la Trini, lo hablan conmigo, ¿ya? Y si es un problema conmigo y no se puede resolver conmigo, se avanza de una al siguiente eslabón, que sería la subdirectora. La subdirectora en este momento es la Sabri, ya tutora de física electiva. Y después, si no se puede solucionar con la Sabri, se avanza con la directora, que es la Pía, ¿ya? Y la Pía es tutora de química. Toda esta información igualmente se las voy a mandar por WhatsApp, les voy a mandar los protocolos bien establecidos, pero es para adelantarle en caso de que haya algún problema, que no creo que hayan. El año pasado, al menos yo no tuve problemas con nadie, entonces dudo que pase, pero por si acaso, para que estemos todos con las cosas bien claras, ¿ya? Lo de las cuerdas igual se los voy a explicar todo bien por WhatsApp, ¿ya? Todo se lo voy a explicar por WhatsApp para dejar esa instancia para que podamos ir avanzando con lo que corresponde a biología. Una pregunta. Diga. Bueno, ¿qué pasa si están explicando muy rápido? Lo podría interrumpir y decir como, profe, ¿puede como explicarme más lento? Sí, obvio, sí. Sí. Lo digo porque el año pasado hubo gente que después de clases, en vez de decirle al mismo profe, así como, oiga, profe, podría, o tutor, o Fernanda, da lo mismo, en vez de decir, oiga, ¿puede hablar más lento? Iban de una con la Pía a decirle, oye, Pía, tal persona explica muy rápido las cosas. Y la Pía a final de año o a final de mes tenía 300 grupos de WhatsApp, chats en WhatsApp, porque había caleta de gente que en vez de solucionar los problemas con la gente que hacía la clase, se iba de una con la Pía. Entonces, por eso establecer esta jerarquía para solucionar problemas, ¿ya? Pero si tienen problemas durante la clase, obviamente pueden hacer dudas, pueden interrumpir cuando sea necesario, obviamente siempre desde el respeto, ¿ya? Sí, es verdad. O sea, sí, no tengan miedo en interrumpir, preguntar. Igual por lo menos yo paso un poco la materia y luego casi al final, no al final de toda la clase, sino que al final de ese punto de materia digo como ya alguna duda, como porque si no a veces pasaba que hablaban y se interrumpían mucho y se cortaba mucho el hilo de la clase. Entonces yo a veces paso la materia y luego, pero repito, no paso toda la clase y al final de la clase, sino que cada presentación, se entiende. cada presentación paraba y decía, ¿duda? Y yo creo que eso, no duden en preguntar si no entendieron, si necesitan como alguna analogía, otro ejemplo, o de tratar de escribirlo de otra forma también. Alguien iba a preguntar algo, creo. Sí. Yo, Fer, que ayer en matemáticas las chiquillas dijeron que les gustaba que le dijeran de alguna forma, que no les dijeran profe, y preguntarle a ustedes también siento que es bueno. No sé cómo les gusta que... No sé si le gusta que le digamos profe, Trini, Fer, tía, no sé. A mí me da igual. Que dejar en claro eso sí que no soy profesora. Pero me da igual. Okay. Ya.
Doctora Fer. No, eso no. No, todavía no. La Trini, no sé qué opina. Yo tampoco tengo problema mientras no sea ofensivo. A mí no me gusta que me hueven, soy muy sensible, soy cáncer. Entonces, mientras no sea ofensivo, ya está bien. Yo tengo una pregunta, pero más de curioso, como las dos se quieren dedicar al tema, al rubro de la salud, ¿en qué se quieren especializar cada una? Porque sé que están estudiando medicina. Yo, por ejemplo, quiero estudiar medicina y me quiero tirar para el lado de neurocirugía, si es posible. Ya, mira, espérame, te voy a pausar ahí. Todas esas preguntas de cagüineo para conocer entre nosotros, dejémoslas para el final de la clase. Ahí dejemos un ratito y conversemos y hagamos vida social y todo el tema, ¿ya? Para poder avanzar. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, bacán. Entonces, las dudas como generales, siento yo que ya están resueltas. Respecto a levantar la mano, pueden levantar la mano o pueden llegar y hablar. A mí en lo personal me da igual. Sí, hay 2 personas con la mano levantada, pero hablen nomás. Una cosita es que, por ejemplo, yo estoy desde el teléfono y entonces el chat me aparece a cada rato, y ayer me pasó que en matemática hablaban y no podía ver todo el PPT. Entonces hay unas cositas que de hecho no sé si ayer lo dijeron, que podían levantar la mano a la hora de preguntar, porque el chat preguntaban algo o decían algo y se volvía loco y no me dejaba ver el PPT. Y de hecho como 2 veces lo dijeron, tanto como alumna como la niña que estaba haciendo la clase. Ya, mire. Porque mi hermano está ahora a ocupar el PC. Respecto a eso lo podemos ir haciendo, podemos ir probando en cada clase cómo funciona. Podemos en algunas clases dejar el chat solamente para el host y que en ciertos momentos de la clase se abra para todos, o podemos silenciar el chat mientras se explica y después abrir el momento de dudas, y así, ir jugando y a ver qué nos funciona mejor, ¿ya? Porque así igual tengan empatía, ustedes como estudiantes tengan empatía entre ustedes y sepan que si hay alguien que está en el teléfono y le aparece el chat cada 2 segundos, no hablen. Si no es necesario, no hablen. Es lo que me pasa ahora. Claro. Es lo que me decían ayer. La solución para ello. Lo que pasa es que hay una opción aquí en Zoom el para chat poder puede fijar la arreglar esto. pantalla. El que no le aparezca así como... Ya. Ahí eso lo podemos solucionar mejor al final de la clase, ¿ya? Porque para que vayamos avanzando, pero sí ahí vamos probando el tema del chat para ver qué nos funciona mejor. ¿Ya? Esto es lo que se nos viene hoy día. ¿Alguien tiene una consulta? Déjeme en el... Sí, dígala nomás. ¿Es necesario hacer el electivo para la PTU? ¿Tomar el electivo de biología? Depende, si tú... Es que, a ver, el electivo es la mención, ya es lo mismo. ¿Y qué es lo que sucede? La gente que es de un colegio científico humanista sí tiene que escoger sí o sí una de las 3 menciones, es decir, biología, física o química, ¿ya? Y en esa mención se ve materia de 3er y 4º medio. La gente que es de técnico profesional tiene solamente común, es decir, solamente materia de 1º y 2º. Entonces ahí ustedes tienen que ver si soy TP, si soy científico humanista y qué es lo que qué es lo que sienten ustedes que les conviene más. Si les gusta más biología, si les gusta más, qué sé yo, biología, física o química, ¿ya? El chat lo cerré, ¿ya? ¿Se entiende más o menos la idea del electivo? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ya. 3 personas tienen levantada la mano. Ya. Valentina Pérez. No, era eso. Se me olvidó bajarla, sorry. Ya, tranqui. Usuario de Zoom no tiene su nombre. ¿Ya la bajó? ¿Y Melanie Rodríguez? ¿Qué pasa si salí del colegio hace mucho tiempo? O sea, si estudié en un técnico profesional y salí del colegio, igual tengo que hacer una mención, ¿o no? No, hace solamente primero la materia de común, 1er y 2º medio. Ya, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, la clase del día de hoy, no es clase, como pueden ver, es diagnóstico. ¡Woo! Ya, van a tener 30 minutos para resolver el diagnóstico. El diagnóstico tiene 16 preguntas, 4 preguntas por eje temático. Se los voy a mandar ahora por WhatsApp, el PDF del diagnóstico, y también les voy a mandar el formulario de Google, que va a funcionar como hoja de respuesta. Van a tener media hora para responder. Con la Trini nos vamos a quedar acá, ¿cierto? Haciéndoles compañía mientras ustedes responden. Y eso. ¿Alguna duda antes de enviarle los archivos, Paz? ¿Están prohibidas las preguntas? Al ser diagnóstico, ¿no? Sí, o sea,
pueden preguntarnos cosas de redacción y cosas así, pero Sí, pero no nos reservamos el derecho, ¿no? nos reservamos el derecho a responder. No, es que piensen que es diagnóstico no para asustarlos, no se le va a jugar nada, Sí. sino que a nosotras para enseñar la materia es para ver cómo están en general la mayoría y poder guiarnos con eso, así que intenten responder lo más sinceramente posible, no busquen en Google, porque de verdad Sí. solamente nos vamos a fijar en los resultados en general, no de cada uno. Benjamín levantó la mano. Sí, les tengo una consulta. Entonces, como esta va a ser de diagnóstico más que nada, va a ser más corta la clase de lo que estipula el horario, ¿no? ¿O se ocuparán la hora y media? Yo creo que vamos a la hora y media porque la idea igual después es revisar el diagnóstico. Ya. ¿Ya? Ahora, si alguien está así como muy apurado con el tiempo, si tiene que ir, puede hacerlo y hacer el diagnóstico después. No hay problema en eso, pero cae en sus manos ser responsables y cumplir con las cosas. ¿Ya? Anaís tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan bien? Oli, ¿sí? Ya, que mi duda es que yo ya salí del colegio el 2017 y hice un técnico profesional y quiero saber, es que no me quedó bien la respuesta de que no tengo que elegir mención entonces. No. Al ser técnico profesional, no importa si saliste hace 10.000 años o si sales en 10 años más, el TP va a dar una prueba que tiene solamente contenido de primero y segundo medio. Y primero y segundo medio corresponde al contenido de común, ¿ya? Ah, ya, súper. Ya. Gracias. Alguien me dice que no entendió el tema del diagnóstico. Voy a mandar una guía, eso del diagnóstico, una guía, ustedes la deben desarrollar y responder en el formulario de Google. ¿Se entiende ahí? ¿Como en palabras más sencillas? Sí. ¿Sí? ¿La persona que me Sí, preguntó? Sí. se Ya. entiende. Súper. Sí. Entonces, ahí se lo acabo de enviar a la gente del grupo 7, creo que es el que me falta. Esperen un poquito. El 6. Ya, ahora igual intentaremos no responder, bueno, dijimos que era por redacción o cosas así, y vamos a tratar de estar callados todos para quien necesita silencio por concentración. Y en media hora, a ver, son las 7:35, como a las 7:05, o a las 7:75 ya vamos a empezar a revisar. Así Ya. que... Hay personas que tienen la mano levantada. Por favor, no hablar y mandar las preguntas que tengan a través del chat por interno. ¿Ya? Oigan, yo tengo otra pregunta respecto a cómo se manda. En el formulario tú pones tus respuestas y eso después envías de una. El formulario es el que funciona como hoja de respuesta. ¿Se entiende, mamá? Pero se les tiene por correo, por WhatsApp, eso es lo que no entiendo. Es que el formulario es una plataforma que tú lo completas y se envía, de una no llega. ¿No? Ah, ya, gracias. ¿Sí? Les voy a mostrar igual cómo es. Esperemos un poquito para mostrárselo. Ya, es así el formulario. Entonces acá ustedes ponen su correo electrónico, puede ser institucional, puede ser Gmail, el que utilicen, ponen su respuesta, ¿cierto? Hasta la 16 y después le ponen enviar. Y ahí les va a salir cuántas buenas tuvieron, cuántas malas tuvieron, y cuáles fueron las buenas y cuáles fueron las malas. ¿Ya? La idea es que respondan a conciencia porque el diagnóstico a final de cuentas no les va a hacer nada malo, en plan, no les pasa nada por tener lo malo o por tener lo bueno. ¿Ya? Entonces, ideal que respondan a conciencia. Ah, eso, el formulario es ABCDE, ya solamente, no son las preguntas, porque es como hoja de respuesta.
¿Aún no mandan el diagnóstico por WhatsApp o sí? Sí, sí lo envié. ¿En qué grupo estás? ¿En el 1 parece? ¿O sale 1? Sí, sí lo envié.
Oigan, me acaban de avisar que a mí se me pasó y en la 8 se repite una alternativa por si acaso. Pero no afecta en la respuesta correcta de la pregunta, ¿ya? Por si acaso. Perdón, ¿cuál es la que se repite? En la 8 la alternativa... No se repite. No se repiten, cambian las letras. verdad. No, sí, verdad. Es que por eso Sí. quería decir que las 6 son distintas. Sí, ya, gracias. Que lo estaba viendo en el teléfono y las vi iguales, pero sí, gracias. Perdón ahí la interrupción. Quedan 15 minutos.
Estás muy... Quedan 3 minutos.
No sacó, bueno, sacó más de la mitad. ¿Dónde dice? Ah, creo que es una grosería. Vamos a revisar el diagnóstico. Está con todo. Diosa. Ya. Estamos en la hora. ¿Hay alguien que falte, que necesite más tiempo? Igual di 2 minutitos más. Ya, asumo que como nadie está hablando, asumo que nadie falta. A mí me falta una nomás, pero es porque una amiga me tuvo que mandar esta cosa de Ah, ya, pero diagnóstico. termina esa, termina la que te falta, no avisáis, ya ahí le damos. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. Ya, al tiro. Vamos a abrir entonces, o sea, voy a proyectar la pauta y vamos a ir corrigiendo las que tuvieron más malas, ¿ya? Alguien me dice que deje de grabar porque para lo que ven la clase de YouTube no me da respuesta, pero voy a confiar en la gente de YouTube que se tomó la media hora que dimos para hacer el diagnóstico y que ahora, si están viendo esta parte es porque ya lo terminaron. Vamos a confiar en ustedes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Ya en honor al tiempo, vamos a revisar 4 preguntas solamente. Esas 4 van a ser la que estuvo más mala de cada eje temático, ¿ya? Porque las preguntas, no sé si se dieron cuenta, estaban ordenadas, cada 4 iba cambiando el eje, ¿ya? Entonces vamos a resolver la que estuvo más mala del primer eje, del segundo eje, del tercer eje y del cuarto eje, ¿ya? Vamos a mandar también la pauta por WhatsApp y si aún así hay muchas dudas, lo podemos resolver en otra instancia, ¿ya? Porque ahora vamos a quedar justito con la hora, ¿ya? Entonces les voy a compartir el PDF con las respuestas. Las preguntas que más malas estuvieron, dejen ver si se las puedo compartir sin que se vean los nombres. Dejen que me cargue ya. Miren. Esperen un cachito. Ya, a ver. Ya. ¿Ven el Chrome, cierto? Sí, se ve. Sí, ¿Sí? Se ve. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, del primer eje temático, la que estuvo más mala fue la 3. Vamos a revisar la número 3. Del segundo, estuvieron todas muy malas, pero la que estuvo más mala fue la 7. ¿Ya? Luego del tercero, que es del 9 a las 12, la más mala fue la 12. Y finalmente en el último eje temático fue la 15. ¿Ya? Entonces vamos a revisar la 3, la 7, la 12 y la 15. ¿Ya? Ahora, después igualmente le vamos a mandar este documento donde están todas las buenas y si tienen dudas las podemos resolver por el grupo de WhatsApp o buscar alguna horita disponible para hacer la resolución completa. ¿Ya? Así que eso, vamos a partir con la 3.
Ya. Dice, una diferencia estructural entre las células procarientes y las eucarientes es que las células, y aquí como dice la pregunta, no están pidiendo una diferencia. Esto lo vamos a estudiar, la siguiente materia que nos toca ya es célula, así que toda esta parte lo vamos a ver más adelante y pronto. Bueno, una diferencia entre las células procariontes y las eucariontes. Hay que tener en cuenta que las células procariontes son una forma de vida mucho más simple que las células eucariontes. Así que ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver las alternativas. Dice A, procarionte tiene pared celular. Esa no es una característica estructural, o sea, no es una diferencia, no es exclusivo de una célula o de la otra, ya que las células procariontes, todas las células procariontes tienen pared celular, y en las células eucariontes, las células vegetales están compuestas por pared celular, así que no es una diferencia entre ambas. Que la eucarionte presenta citoesqueleto. El citoesqueleto, tal como lo dice la palabra, es como el esqueleto de la célula, y este está presente en ambos tipos, tanto la procarionte como la eucarionte, así que tampoco nos sirve para diferenciar una célula de la otra. Dice, la procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse. Esto no es exclusivo de la procarionte, ya que las eucariontes también, algunas células poseen flagelos. La más común es el espermatozoide. El espermatozoide utiliza el flagelo para movilizarse. Así que no es una característica propia de la célula procarionte, así que no sería la C. Luego, bueno, me voy a saltar a la E. Dice, la eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Y según yo, la E es como la que más sirve como distractor a la hora de marcar, porque si bien las células procariontes tiene un ADN desnudo, no está asociado a proteínas, pero la diferencia es que no está asociado a histonas, y esa es la principal diferencia entre el ADN en las células procariontes como en las eucariontes. En las células eucariontes, el ADN está asociado a proteínas que son histonas, pero en las células procariontes, el ADN sí está asociado a proteínas, pero no son proteínas histónicas. Esa es la diferencia, así que la E estaría incorrecta. Y la D dice, la eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización, esa sería la correcta. ¿Qué significa compartimentalización? Significa estructuras que poseen membrana. Y en otro nombre serían los organelos. Y los eucariontes sí poseen organelos, en cambio las células procariontes, su otra característica importante es que no poseen esta compartimentalización o no posee organelos, solamente posee ADN, citoesqueleto, ribosomas, y ninguna de esas cosas está conformada por membranas. Así que esa sería una diferencia entre la célula procarionte y la eucarionte. ¿Queda claro por qué es la D? Sí. Sí. Sí, súper. Voy a abrirles Yo me el chat sonreí. para que puedan abrir con todos. Por favor, Yo me sentí re controlen el estúpido chat. cuando la leí. Trini, entonces, ¿la eucarionte es la que tiene membrana? La eucarionte sí tiene estructuras membranosas más pequeñas que la célula, porque la célula está formada de membrana, así que tanto la procarionte como la eucarionte es una estructura membranosa como grande, pero dentro de la célula, la única que tiene organelos o de compartimentalización es la eucarionte. La procarionte no tiene. Ok. Compartimentalización significa que, o sea, se le dice estructuras compartimentalizadas o compartimentalización a estructuras que poseen membranas. Membrana propia. ¿Podrías explicar? Hola, Trini, ¿me podrías explicar la E? ¿Por qué no es? Porque es como la que más me dejó metida y se supone que la proteína también cuenta como histona, ¿o no? Es que no, las histonas son un tipo de proteína, y en el caso del ADN, en el eucarionte está asociado al ADN porque esto va a hacer que se compacte formando el cromosoma. Y en las células procariontes no existen los cromosomas, así que no van a existir o sea, no se va a encontrar el ADN asociado a la histona. Histona es un tipo de proteínas y hay muchas más proteínas, entonces el ADN de las procariontes sí están asociados a proteínas, pero no asociado a proteínas histonas.
Ahora, la E podría haber sido correcta si me especificaban que las proteínas eran histónicas. Ahí sí habría estado correcta. Pero como solo me dice proteínas, y hay más de un tipo de proteínas, ahí ya no me sirve como para diferenciarlas. No sé si ya aclaró eso tu pregunta. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Ya. Chiquillas, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía unos apuntes justo y los miré. Y yo en la célula procarionte había puesto que tienen flagelos para permitir el movimiento, entonces yo puse C. Y ahora que ustedes la están resolviendo, caché que era la D porque tienen esa cuestión de compartimentalización. Sí, pero piensen que cuando me preguntan por una diferencia estructural, imagínense un científico que se encuentra con unas células y él quiere saber qué tipo de célula es, ¿será célula procarionte o célula eucarionte? Y para eso hay ciertas características exclusivas de ambas células que van a permitir identificarlas. Entonces, ¿cuál diferencia habría servido para identificar si es procarionte o eucarionte? Es que la eucarionte va a presentar mayor grado de compartimentalización, o sea, va a poseer organelos, en palabras más simples. Oigan, hay mucha gente que está diciendo que tuvo 4, que tuvo 1, que tuvo 2 buenas. No se preocupen, para algo estamos acá, tenemos todo un año en adelante para poder tener 18 buenas, que son las que van a estar en la PSU real, así que no se depriman, no se achaquen y véanlo como una oportunidad para aprender, que tienen todas estas cosas por aprender. Así que... Yo me sorprendí que después de leer las que eran correctas, me sabía la mayoría, pero contesté cualquier cosa. Sí pasa también. En esa misma, por ejemplo, dice compartimentalización y en la procarionte se sabe que está el ADN esparcido, entonces no tiene compartimentalización ya que no están cerrados. Y quedé como, ja. Ya, pues ven, todos esos detalles los vamos a ir afinando con harta práctica durante todo el año, así que no se achaquen, no se echen para abajo. ¿Quedó claro esto para que avancemos en la siguiente? ¿Alguien diga? ¿Podrían volver a explicar por qué no era la de los flagelos, por favor? Sí, la de los flagelos, los flagelos es ¿cómo llamarlo? Una extensión del citoesqueleto que sobresale de la membrana que sirve para el movimiento. Y sí es cierto que algunas procariontes tienen flagelo para poder movilizarse. Las eucariontes también hay algunas células que tienen flagelo. Y si se te olvida, piensa en el espermatozoide. El espermatozoide es una célula eucarionte que se mueve con la colita, y esa colita es el flagelo. Entonces, no me servía la C, porque tanto células procariontes como eucariontes pueden tener flagelos. Ah, ya. Gracias. De nada. Siempre tengan ojo con lo que pide la pregunta, porque uno se equivoca en eso muchas veces, que no lee bien la pregunta y responde algo nada que ver, y después uno vuelve a leer y se da cuenta que sí sabía, pero leyó mal y que respondió mal. Que eso pasa mucho en biología. Ya, vamos. Diga. Entonces, cuando se refiere a compartimentalización, ¿se refiere a qué se refería? Perdón, es que no presté atención. Como a la organización que hay dentro de la célula, a los compartimientos. Piensen en compartimentalización como compartimiento. Y la eucarionte tiene hartos compartimientos porque tiene hartos organelos. Sí, gracias. Compartimentalización hace referencia a la organización dentro de la célula. A compartimientos. Más fácil, más cortita. Sí. Ya vamos a avanzar con la 7. Ya. Dice, a ver que se vea todo. Ya, por ahí. Dice, la siguiente figura muestra dos soluciones acuosas separadas por una membrana selectivamente permeable, y ojo con lo que dice acá, permeable para la glucosa. ¿Qué significa esto? Que permite el paso solamente de la glucosa, no puede pasar el solvente, ya el solvente sería el líquido en este caso, la glucosa es el soluto, ¿ya? Solo la glucosa puede atravesar esta membrana de acá. Luego el diagrama nos dice membrana selectivamente permeable, ¿cierto? Que es la línea punteada. Nivel inicial de ambas soluciones nos muestra que están parejitas, es decir, que ambas soluciones tienen el mismo volumen, en la misma cantidad en litros. La solución X en este caso es diluida de glucosa. ¿Qué significa eso? Que
para efectos prácticos vamos a decir que tiene poca glucosa en comparación a la solución I, que tiene una solución concentrada de glucosa, ¿ya? ¿Cómo podemos imaginar esto? Si nosotros decimos que, ¿dónde están los? Acá, ya. Si nosotros decimos que la glucosa de un corazón es como que esta estuviera así, con muchos corazones, concentrada, ¿ya? Esta solución está concentrada y la otra solución está diluida, es decir, algo así. Visualmente hablando sería algo así, ¿ya? Hasta ahí. ¿Entendemos visualmente cómo son las dos soluciones? Sí. ¿Y una está concentrada y la otra diluida? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es alcanzar, ¿qué puedo inferir yo al momento de que estas soluciones alcancen el equilibrio? Yo cuando hablo de equilibrio es cuando ambas soluciones van a tener la misma concentración. ¿A qué me refiero con esto? Que las dos soluciones tengan un corazón por cada 1 litro, por así decirlo, o 3 corazones por cada 10 litros. ¿Ya? Esa es la concentración. Entonces, el equilibrio se alcanza cuando las dos soluciones tienen la misma concentración. ¿Ya? Entonces, letra A dice, es correcto inferir, ojo acá, correcto inferir, que el agua se desplazará desde Y hacia X. Esto está incorrecto, porque la membrana, me lo dicen acá, es permeable solamente para la glucosa, no para el agua. ¿Ya? ¿Tiene que ver la difusión en esto? Sí. Esto tiene que ver con todo lo que es transporte, difusión. ¿Ya? Así que la A no puede ser porque acá me hablan de que el agua se va a desplazar y en el enunciado me dice que la membrana solamente la puede atravesar la glucosa. Luego, la C y la D pasa algo similar. En la C me dicen el agua y el soluto se desplazarán de X hacia Y. Incorrecto, porque la membrana solamente permite el paso de glucosa. ¿Ya? Luego la D dice el agua nuevamente y el soluto se desplazarán desde Y hacia X. También incorrecto. ¿Por qué? Porque la membrana permite solamente el paso de glucosa. ¿Ya? Finalmente la E nos decía, las moléculas de soluto se desplazarán desde X hacia Y, es decir, de acá hacia allá, pero después nos dicen esto. Y el agua desde Y hacia X. Tampoco es correcta porque, ¿por qué? ¿Por qué es incorrecta? Si alguien me puede decir. El agua no. Porque el agua no puede atravesar cosas. Exacto, el agua no atraviesa esta membrana, solamente la glucosa, ¿ya? Entonces, la que nos está quedando por revisar, ¿cierto? La letra B dice, las moléculas de soluto se desplazarán desde Y hacia X. Es decir, vamos a cambiar el color acá. Desde Y hacia X, en esta dirección, las moléculas de soluto. El soluto en este caso es la glucosa, ¿ya? Por si acaso. Entonces esto es lo correcto. ¿Y por qué las moléculas del soluto se van a ir desde Y hacia X? Porque Y está muy concentrado. Es como que yo tenga un metro lleno de gente y justo se me abre otro vagón del metro. Me abren otro vagón del tren. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la gente, en vez de estar achurrascada, va a preferir irse al vagón que está más vacío. ¿Ya? Funciona algo igual. De mayor concentración, vamos a tratar de ir a una menor concentración. Por eso las moléculas de Y se van a transportar hacia la solución X, para tener más espacio entre sí, por así decirlo. Exacto, buscando nivelar. ¿Se entiende por qué es la B? Sí. Sí. Y miren, si se dan cuenta, a ver, ¿cuánta gente, sin ánimo de ofender a nadie, esta era la pregunta 7, miren, vamos a revisar. La tuvieron solamente 94 personas buenas, y la pregunta en sí era solo comprensión lectora. Yo, sí, en lo personal, siempre he dicho que la PSU es muy de lógica, no es necesario saber materia para responderla bien, porque pasan preguntas así. Y uno sabiendo leer y poniendo atención, puede tener las cosas buenas. ¿Ya? Así que mucha ejercitación para ir mejorando esos detalles. ¿Todos entendieron por qué era la B? Sí, yo al menos la saqué porque caché que estaba sobresaturada, entonces dije, se va a ir para el lado, listo. Claro, esa era como la intención del ejercicio, pero si uno no sabía materia, igualmente la podía responder. ¿Es como lo del gradiente? ¿No? Claro, sí, es lo del gradiente, que tiene que ver con todo lo que es transporte. Anaís tiene la mano levantada. La bajó.
pero no sé si va a hablar. No, la tenía hace rato. Me había olvidado bajarla, perdón. Ay, ya. Entonces, ¿alguien queda con alguna duda en este ejercicio? Disculpe, yo quería Diga. preguntar, no me quedó claro qué significaba que la membrana sea selectivamente permeable. Y permeable como que no entendí mucho. Mira, la permeabilidad significa significa que puede atravesar, ¿ya? Si hablo que algo es semipermeable, es que algunas cosas van a poder atravesar. Es ponte tú como si yo hiciera una fiesta acá en mi casa y digo, no, solamente puede pasar la gente que está en la lista, ¿cachai? Entonces, si no estoy en lista, no podéis pasar a mi casa, no podéis entrar a mi fiesta, ¿cierto? Algo así funciona en lo que es la permeabilidad. Solo ciertas cosas pueden entrar o salir a través de una membrana. No sé si se entiende más o menos con ese ejemplo. Que permeabilidad se refiere a esto de poder atravesar una membrana por lo general. Sí, no sé quién me preguntó, no alcancé a ver el nombre de la persona que me preguntó, pero ¿se entendió? Sí, una consulta, pero selectivamente que solo pasan algunas cosas, ¿cierto? Exacto. Son algunas cosas. Y si me dijeran, por ejemplo, que es semipermeable, también se refiere a que pasan algunas cosas. Y si me dicen que es permeable a, es que pasa esa otra cosa, ¿cachai? Como si me dicen permeable a la sal, es que atraviesa la sal. Ah, ya, entonces este caso es la glucosa. Claro, en este caso era la glucosa. Ya, gracias. Ya. Me preguntan si después del diagnóstico va a haber algo más, y no. Con esto cerramos. Terminamos esta pequeña retroalimentación y cerramos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. No. Ya. Entonces No. avanzamos a la 12. Acá. Acá la respuesta correcta era la D. Ya, eso. Muchas gracias. Me encanta que me respondan. Porque hay veces que pregunto y nadie responde. Sí, uno se queda hablando solo y es triste. Ya, perfecto. Entonces, acá nos dicen que una célula presenta una dotación cromosómica 2N igual 6. Ya. Esto lo vamos a ver después con harta lentitud, porque siempre se nos confunden acá con las 2N y que las C y todas esas cosas, ¿ya? Pero 2N acá, de forma sencilla, se refiere a que tenemos 6 cromosomas en la célula general, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes esquemas representa dicha célula en una etapa posterior a metafase 2? ¿Qué etapa sigue a metafase 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Anafase? Anafase, ¿cierto? En este caso, anafase 2. Anafase. Conéctate de ahí. Voy a mutearlo un poquito. Y ahí, si quieren preguntar, se desmutea. Entonces, esto de acá, el 2N, lo que me está indicando es que la célula somática, o en su estado diploide, tiene 6 cromosomas. ¿A qué me refiero yo con célula somática? A la célula del cuerpo que no es el gameto. Ponte tú una célula del pelo, una célula de la saliva, una célula de estómago, cualquier célula que no sea un gameto. En el caso de lo humano, que no sea un ovocito, que no sea un espermatozoide. ¿Ya? A eso me refiero con célula somática. Que sea una célula diploide significa que tiene 2 juegos cromosómicos. ¿A qué me refiero con juegos cromosómicos? Para hacerlo bastante sencillo, a los cromosomas que me entrega la mamá y a los cromosomas que me entrega el papá, ¿cierto? Porque nosotros venimos de un papá y una mamá, hablando en términos biológicos, ya no de género, sino que biológicos, venimos de una mamá y un papá. Y se combinan estos genes al momento de fecundar, ¿ya? Entonces, un juego cromosómico va a venir de mi mamá y un juego cromosómico va a venir de mi papá, ¿ya? Entonces, eso hace que mis células sean diploides. Haploide es un juego cromosómico, diploide son 2 juegos cromosómicos. Hasta ahí, ¿se entiende más o menos el concepto de célula somática y diploidía? En general, insisto que vamos a tener toda una clase dedicada a esto. La meiosis es un proceso en el cual nuestro organismo genera los gametos, ¿ya? Igualmente vamos a tener una clase dedicada a esto. Fer, ¿podrías explicar de nuevo lo de haploide un poquito más lento, por favor? Ya. Nosotros como seres humanos, hablando desde el punto de vista biológico, por favor, no confundirlo con la perspectiva de género, punto de vista biológico, descendimos de un macho y una hembra, ¿ya?
Al momento de hacer la fecundación, se fecunda un ovocito con un espermatozoide y se combinan los núcleos de un ovocito y de un espermatozoide, ¿ya? Al momento de hacer esta mezcla, ¿cierto? Nosotros vamos a estar adquiriendo los genes del espermatozoide y los genes del ovocito, ¿ya? Es decir, los genes del papá y los genes de la mamá, ¿ya? Cada juego de genes, es decir, el conjunto de genes de mi papá y el conjunto de genes de mi mamá, por sí solos corresponden a un juego cromosómico, ¿ya? Es decir, un juego cromosómico de mi papá y un juego cromosómico de mi mamá. Cuando se fecundan, se forman células diploides. ¿Qué significa diploides? Que tengo dos juegos cromosómicos, ¿ya? Cada juego cromosómico, vamos a decir que se refieren a la haploidía. Una célula haploide tiene un juego cromosómico. Por ejemplo, el espermatozoide es haploide porque tiene un juego cromosómico, que serían todos los genes de mi papá. El ovocito también es haploide porque tiene un juego cromosómico, que serían todos los cromosomas o todos los genes, mejor, de mi mamá. Y cuando se junta el espermatozoide cuando se junta el espermatozoide con el ovocito, ¿cierto? Se fecundan y se forma el cigoto, el embrión y todas esas cosas, que serían en el conjunto, ¿cierto? En el cigoto serían células diploides. Ya es como esto. N más N me da 2N. Una N viene del espermatozoide y una N viene del ovocito. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Insisto que todo esto después vamos a tener una clase específica para verlo con full detalle, así, y con mucho tiempo y toda la cosa, ¿ya? Pero es para tener la idea general. Si tienen que ir, váyanse nomás, no hay problema. Entonces, metafase 2 es una etapa de meiosis, ¿ya? En específico la meiosis 2. Eso también lo vamos a ver, pero en general la meiosis es para generar los gametos, ¿ya? Para generar gametos, espermatozoides, ovocitos en los seres humanos. Una etapa posterior a la metafase va a ser la anafase 2. Recordar siempre que es pro-meta-anatelo. Ya esas son las 4 etapas, tanto para mitosis como para las meiosis. En meiosis 1, yo voy a tener 6 cromosomas dobles, ¿cierto? Es decir, de esta forma. 6 cromosomas dobles de esta forma. Estoy pensando cómo explicarlo ya. Al finalizar meiosis 1, lo que va a suceder en la célula es que esto de acá se va a cortar a la mitad, por así decirlo. ¿A qué voy yo? A que cada célula me va a quedar con 3 cromosomas de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo va a terminar la célula en meiosis 1? Que me van a quedar 2 células con 3 cromosomas dobles cada una. ¿Ya? Luego, cada célula por sí sola va a ingresar a meiosis 2. Esta célula de acá representan las células que están entrando en meiosis 2. Están entrando a meiosis 2. ¿Ya? Vamos a tener profase, ¿cierto? Que en profase es cuando se me comienzan a descondensar los núcleos, se me condensa el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Y después viene metafase. ¿Ya? Metafase es cuando se me ponen todos los cromosomas en la mitad de la célula. ¿Cómo lo sería esta imagen de acá? Esto de acá sería metafase 2. ¿Ya? Que por definición en metafase 2 se me ponen todos los cromosomas, en cualquier metafase, se me ponen todos los cromosomas en la mitad de la célula. ¿Ya? Luego, en anafase se me van a separar los cromosomas. Es decir, todo esto de acá se me van a partir a la mitad. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Profe? Sí, se entiende. ¿Cuál era la primera? ¿Esta de acá? Sí. Esa sería anafase 1. Ok, gracias. Ya. Luego.
se me separan estos cromosomas que yo tengo ahí puesto a la mitad, ¿cierto? Como por esa línea que yo dibujé, esa línea de ahí, y me van a quedar, uno tendería a pensar que me va a quedar esto así, porque todos estos cromosomas me quedan separados en dos, ¿cierto? Así, uno para allá, 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 ¿cierto? Uno tendería a pensar eso. El problema acá está en que todos estos cromosomas están mezclados en esa célula. ¿Ya? Nosotros dijimos que después de metafase 2 viene anafase 2. En anafase 2, estos palitos que están así se me separan así, de forma ordenada. Y me quedaría como algo similar a esta foto, pero en vez de ser doble los cromosomas, tendrían un solo palito. En anafase 2 estoy hablando. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esta imagen de acá, están todos los cromosomas mezclados. Yo no tengo un orden y tampoco tengo el uso meiótico. En anafase se ve el uso meiótico. Por eso, esta imagen de acá no puede ser. ¿Ya? Estoy tratando de ir súper lentito explicando, así haciendo hartas pausas, porque sé que esto a mucha gente le cuesta. Entonces, para que me vayan siguiendo bien el hilo. Luego de anafase 2, me enredé ahí, ya. Esperen, me voy a sacar el polerón, que me dio calorcito ya. Entonces, metafase, se me ponen todos los cromosomas en la mitad de la célula, ¿cierto? Y mis cromosomas en metafase 2, que esta imagen de acá, están así, de esta forma. 2 palitos cada cromosoma, ¿ya? En anafase 2, estos palitos se van a separar. Algo similar como lo que sucede en esta imagen de acá. Esta imagen de acá es anafase 1, ¿ya? En anafase 2 va a suceder algo muy similar, solo que en vez de tener 2 palitos cada cromosoma separado, va a tener un palito cada cromosoma. ¿Ya? Aileen. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, por lo mismo, como necesitábamos que estuvieran ordenados y con estas rayitas que le hicieron acá, esto de acá no me podía servir como anafase 2. ¿Ya? Luego de anafase 2, me sigue la telofase 2. En la telofase lo que sucede es que se vuelven a formar los núcleos en cada célula, ¿ya? Es como que yo acá juntara estos 3 así, le hicieron un núcleo, y juntar estos 3 así, le hicieron un núcleo. Algo similar sucede en telofase 2, ¿ya? Pero, nuevamente, no tenemos una imagen de telofase 2. Espérame que se me cae el audífono. No tenemos una imagen de telofase 2 porque no se ve ese orden de formación de núcleos ni nada por el estilo. Luego de telofase 2, entonces, lo que vendría es la citocinesis, que es cuando se me separan realmente las células y yo obtengo mis células hijas. ¿Cómo serían mis células hijas? Con 3 cromosomas cada una. ¿Ya? Y esta sí es una imagen que me representa una etapa posterior a metafase 2. Y ustedes me dirán, pero esa no tiene un núcleo de formación. No, no tiene un núcleo de formación, pero si nos damos cuenta, igualmente todas estas no se representó el núcleo en sí. Ya todas estas células fueron como a generar, en ninguna se representó el núcleo de forma específica. El problema que teníamos acá era que estaban todos mezclados y no se sentía esta separación realmente de dos, así como visualmente hablando, que se vieran 2 grupos de cromosomas, ¿ya? En cambio acá yo sí puedo entender, tengo una célula con 3 cromosomas simples, y por eso esta sí está después de metafase 2. ¿Se entiende por qué es la D? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba eso en la D? Después de la D, telofase. esto después sería la célula hija. Después de la telofase viene la citocinesis, que es cuando se separa realmente el citoplasma de la célula y se resultaría en esto, que es la célula hija. Sí, es complicado, enredado, es largo sobre todo, pero mientras entendamos la idea general, estamos bien para avanzar. Porque esto, insisto, vamos a tener toda una clase dedicada a meiosis. ¿Y la C cuál vendría siendo? Nada. Porque O sea, no tiene organización, como no es de anafase, ninguna... ¿no? No representa ninguna etapa. Ok. Fer, dijiste algo de como con los dedos, como ordenados por orden. No, eso como Ana. Pro, meta, ana, telo. Profase, metafase, anafase, telofase. Ya, ¿lo puedes repetir que lo quiero escribir? Sí. Pro, meta, ana, telo. Pro,
Meta, Ana, Tel. O prueba de matemáticas también le dicen. Eso iba a decir, yo ocupo esa. Prueba de matemáticas. Prueba, sí. mate, P de prueba, y luego mate tiene las iniciales, excepto la E. Yo así me lo aprendí, es súper fácil memorizar. Sí, igual. Así que prueba mate, recuerden. Eso, como está en el chat. Sí. Ya, entonces vamos a avanzar a la última, la número 15. Ya, yo por mientras la Trini explica, yo voy a ir a buscar mi cargador que se me va a apagar el computador. Ya. Pucha, yo no tengo el lapicito. No, creo que no puedo escribir, pero porque no puedo ingresar por el correo del preo, así que cuando pueda escribir, voy a escribir. Ya, para contestar la pregunta 15, nos tenemos que ir a evolución. Y en evolución hay dos tipos. Una es la evolución convergente y otra es la evolución divergente. Vayan creando su mapa conceptual, que no lo puedo escribir. En la evolución convergente tiene relación con lo que es órganos homólogos y órganos análogos. No sé si se acuerdan algo. Los órganos homólogos eran los que tienen como parecida estructura, pero cumplen distintas funciones. Por ejemplo, nuestro brazo, la pata de un perro, o la aleta del delfín, la aleta del delfín, todas esas, si uno los ve estructuralmente como están los huesos, son muy parecidos, pero la función es distinta. Nosotros ocupamos nuestro brazo y nuestra mano para agarrar cosas, para agarrar cosas. El perro ocupa su pata para caminar, el delfín ocupa su aleta para nadar. Entonces, órganos homólogos son los que tienen parecida estructura, pero distinta función. Y eso está ligado a la evolución divergente. La evolución divergente se le llama a que los diferentes especies provienen de un ancestro en común, pero producto del tiempo se fueron separando. En cambio, la evolución convergente está relacionada con lo que son los órganos análogos. Los órganos análogos son los que tienen distinta estructura, pero cumplen la misma función. Por ejemplo, pensemos en el ala de la mariposa, o el ala de un murciélago, o el ala de un ave. A simple vista se ven estructuralmente muy distintos el ala de una mariposa al de un ave o al de un murciélago. Son distintos, pero tienen la misma función, que es desplazarse o sea, volar. Así que la evolución convergente se refiere a que las distintas especies no están enlazadas por un ancestro en común, pero en el paso del tiempo, gracias a sus lugares o lo que le exigía el ambiente, resumiendo, divergente, ancestro común, diferentes funciones, y convergente, no existe un ancestro en común, pero tienen la misma función. ¿Está claro eso por ahora? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O quieren que lo explique de otra forma? Recuerden, convergente, piensen en la mariposa, en el murciélago. Estructuralmente el ala es distinta, pero cumple la misma función, que es volar. En cambio, en divergente sería la pata del perro, el brazo, nuestro brazo. Estructuralmente son muy parecidos, como los huesos, como están posicionados, pero la función es distinta. El brazo lo ocupamos para agarrar cosas, sostener cosas, en cambio el perro ocupa su pata para desplazarse. Esa es la principal diferencia. Entonces, leamos la 15. Dos especies distintas poseen estructuras que cumplen la misma función. Ahí ya no están dando la misma, o sea, ya no están dando la primera pista, estructuras que cumplen misma función, pero aparecieron en diferentes momentos de la historia evolutiva. Entonces, es correcto inferir que estas especies... Ya, entonces nos dijeron... ¿Sí? Que si puede explicarlo otra vez, que me enredo un poco, entonces... Ya, la evolución convergente es cuando dos especies distintas que no tienen un ancestro en común, con el paso del tiempo, gracias al ambiente donde estaban viviendo, adquirieron la misma función.
En cambio, la evolución divergente son especies que sí están enlazadas, sí tienen un ancestro en común, pero se desviaron en el tiempo y no cumplen las mismas funciones, a pesar de tener un ancestro en común. En las convergentes, el principal ejemplo son los órganos análogos, que me enrollo de tanto. Los órganos análogos, que eran los que poseen la misma función, pero tienen distintas estructuras. Piensen en análogos en la mariposa y el murciélago, o la mariposa y un ave. En cambio, en el divergente encontramos los órganos homólogos. Homo viene de igual, así que piensen igual estructura. Entonces poseen igual estructura, pero distinta función, como la aleta de un delfín, la pata de un perro, el brazo de un humano. Todo eso estructuralmente son muy parecidos, los huesitos si los vemos muy parecidos, pero cumplen funciones distintas. Eso sería lo que es evolución convergente y evolución divergente, y qué tipo de órganos posee cada una. Entonces, ahora leyendo la pregunta 15, nos dicen que estas dos especies tienen estructuras que cumplen la misma función y a la vez aparecieron en diferentes momentos de la historia evolutiva. Entonces, ya con esas pocas pistas que nos dan, yo me tiraría ya por una evolución convergente. Entonces, ¿qué podemos inferir de eso? Uno, han convergido por compartir un ambiente similar. Bueno, la 1 sí está correcta, ya que según todo lo que analizamos que era evolución convergente cumple con todas las características, tienen una misma función, y es porque están viviendo en un ambiente similar. Y bueno, la 2 dice, deben tener un ancestro común o común cercano. Bueno, esa es incorrecta porque dijimos que las que tenían distinta función tienen un ancestro común cercano. Y luego dice, presentan estructuras homólogas. Las estructuras homólogas están enlazadas a la evolución divergente y están enlazados a lo que es tener un ancestro común cercano, así que ya esas dos se tachan al tiro y nos quedaría solo uno. No sé si me enredé mucho, necesitan que lo explique de nuevo. ¿No? Fue muy rápido. Según yo se entendió bien. Ya. Sí, se entendió. De verdad, díganme, Tapiola. estoy un poquito, ya la verdad que estoy nerviosa, pero de verdad digan lo que necesiten, tips. Igual siento a veces que agarro porque voy demasiado rápido, pero se entendió súper. Gracias. Entonces, recordar, evolución divergente está unida con los que son los órganos homólogos, y evolución convergente unida a lo que son órganos análogos. Por eso la 2 y la 3 se descartaban así de rápido, porque estructuras homólogas están enlazadas con lo que es tener un ancestro común. Así que por eso se descartaban esas dos y nos podemos quedar con la 1. Si es que alguien no entendió la 1, se puede sacar por descarte. Los convergentes eran sin ancestro en común, ¿verdad? Sí, los convergentes son que no tienen ancestro en común, por lo tanto no van a tener las mismas estructuras, ni van a tener estructuras parecidas, pero el ambiente en el que están lo hacen tener, hacen que tengan funciones parecidas. Por ejemplo, la mariposa. ¿Sí? Es el que convergente se une, así, se unen, convergen, y divergente se separan. Divergen. Sí, también. Yo la caché después porque la respondí mal, pero era fácil, la verdad. Sí, es que, no sé, sí, igual sí, no lo sé. Hay que tener fresca la materia para responder, porque si no sabía, igual hay algunas cosas que, por ejemplo, hay veces que yo no sé cuál es la alternativa correcta, no la sé cómo, no la veo al tiro, pero descartando las otras, como hicimos ahora, se puede obtener cuál es la correcta. Por ejemplo, las 2 y las 3 se descartaban porque era lo mismo. Entonces, yo sabiendo eso, si ya no es la 2 ni la 3, es solo 1. Por si acaso, por si alguien no entendió la 1, pero sabiendo la materia, se puede. ¿Queda alguna duda respecto a cualquiera de las preguntas? No. No, o sea, como dices tú, la de la meiosis los van a pasar más adelante, así que yo creo que ahí además lo entiendo mucho mejor. Ya, bacán. Voy a parar la grabación, así que chao gente de YouTube, que esté bien, cuídese. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita, comenten acá abajo, compartan el video. No olvides compartir con tus amigos. Mándeselo a sus Facebook, primas. Twitter, Twitch, Discord. En Instagram.
Eso, chao, que estén bien.